dijiste que nos apuráramos a morir, porque muchas veces nosotros no entendemos que después del morir viene la resurrección. Aquel que resucita ya no puede ser herido por lo que estuvo dispuesto a morir. Aleluya. Nadie te va a poder volver a lastimar de lo que fuiste resucitado. Aleluya. Oh Padre Todopoderoso, revelate a tu pueblo. Padre, quiero morir. Necesito morir. Es un anhelo morir. Porque tú levantas a aquellos que estuvieron dispuestos a morir y hiciste vencedores. No hay enemigo que te pueda volver a atrapar. No hay herida que pueda volver a ser abierta. Es Cristo. Tomá de la sangre de esta copa de este vino representada en su sangre y adoralo. Palabra de Dios proferir. Pueden tomar asiento, iglesia. El vencedor está con nosotros. El tema es si nosotros estamos con Él. ¿Puede ser esto? Que el vencedor está en nosotros. Digo, sí, yo recibí al Señor de todo corazón, pero yo todavía no estoy con Él en algunas áreas. Ahí están nuestros problemas. Ahí empiezan las dificultades. Ahí es donde justamente hay un problema en el pueblo del Señor, donde justamente tenemos que convivir con muchas de estas cosas que, díganme la verdad, cuando usted se encuentra con gente que no tiene toda su alma entregada al Señor, no convive con las dificultades, no convive con las angustias y estas lo matan. Porque el vencedor convive también con angustias, pero la angustia no lo mata. ¿Cuántos entienden eso? Esta es la gran diferencia. Este es el poder del Redentor que está en nosotros, que Él también, habiéndolo sufrido todo, lo venció a todo. Y ninguna de esas cosas lo mató, Él escogió morir. Díganme si no es difícil justamente esto que dije recién. Sí, yo quiero morir, pero todavía mi corazón me puede. Todavía hay cosas que no quiero hacer. Sí, Dios me habló, pero yo no supe ser obediente. Y ahí está esa falta de transformación por causa de mi lucha interna, donde todos nosotros todavía vivimos diferentes circunstancias por causa, no de que Dios no haya vencido, sino que nosotros no estamos alineados al vencedor. Entonces, siempre que luchemos con no querer morir, vamos a tener el aguijón en nosotros, que nos va a estar reteniendo instanto a que realmente tomemos en algún momento la decisión, si no vamos a seguir sufriendo. Vamos a seguir sufriendo. Y Jesús también sufrió, pero venció. Entonces hay cristianos que sufren sin vencer y son esclavos de ese sufrimiento. Son esclavos de ese abandono, son esclavos de esa desesperanza, son esclavos de esa herida que pasaron cosas hace muchos años. No pueden vencer y siguen sangrando por esas heridas, las cuales no pudieron vencer por causa de no morir. Entonces vamos a compartir un texto poderoso ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Leo, ¿me ayudas acá a correr? Vieron que en el aniversario había más gente, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Había personas que no era esta, le digo, ¿por qué venís para el aniversario nada más? Y se da la palabra. No, hay muchos engripados, ¿eh? Oremos por la gente que tiene ese virus. Hay que, viste que claro, el virus no lo ves, ese es tema, pero mucha gente engripada, así que pidamos al Señor que nos fortalezca y que levante a esos debiluchos, pecadores. No.
Siempre hacemos. Yo siempre digo, si yo llego aquí, me van a dar, sí, algo está haciendo Jorge. Había un pastor, siempre lo cuento, ahora me olvidé de vuelta el nombre. Ya partió con el Señor él. Pero claro, yo quedé impactado porque era joven, entonces él tenía 70 años y predicaba, pero viste esos que te traspasaban con la voz nada más. Entonces agarraba, se paraba así en el púlpito y decía, vení enfermedad si podés, vení. Le decía así. Es como si, vení virus, ¿qué? ¿No te atreves a enfrentarme? No. Claro, pero me llenaba de fe. Viste que vos decís, qué fe vulgar. No, era, a mí me desafiaba, decir, sí, ¿qué? Y en la fe sencilla uno se agrandaba en el anhelo de decir, somos indestructibles con el Señor. Pero por supuesto no estoy haciendo colación a esto. Yo hablo de, siempre me viene el pensamiento de este hombre ahora que decía de los virus. Pero ustedes estén fuertes en la mente, en el corazón, no por ser positivistas, sino por creer que no va a traspasarnos, no va a pasar nada, necesitamos servir al Señor, necesitamos hacer muchas cosas y necesitamos estar fuertes. Y también hay que cuidarse. Ya, si no se cuida, está complicado. Entonces hay que comer bien, hay que desayunar bien, hay que dormir bien. Ese es un tema de suma importancia. Es decir, vamos a leer la palabra, vamos a decir, leamos la palabra. Mejor. Dormir, pero no tanto. Ahí está, me aclaró. Es una cosa que a veces me dicen, no digas tanto, trabajar con descanso. ¿Vieron? La frase famosa que si tenemos muchos servidores, se hace más liviana la tarea. Entonces yo digo, trabajar con descanso es lo que tenemos que anhelar. Y dice, no digas más, para la gente siga con el descanso, no con el trabajar. Se separan las palabras. Entonces dormir también, no tanto. Bueno, Mateo capítulo 16, vamos a leer del versículo 13. No sé qué pasó, pero se nos fue la hora, ¿eh? Miren ahora qué es. ¿Qué pasó? Me dijeron que hubo una apertura ungida, se alargó, pero si estaba bajo la unción. Claro, porque si no se nos va el tiempo, pero 7 menos 5, 7 menos 10. Gloria a Dios. ¿Cuántos están apurados para leer la palabra? ¿Lo tienen entonces? ¿Qué vamos a leer entonces? A ver. Muy bien. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Es como si viene acá a Bernal el Señor y se para en medio nuestro y nos preguntara, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, ¿quién? Elías, y otros, ¿a quién? Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres, ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Solamente Jesús puede decir mi iglesia. Nosotros no podemos decir mi iglesia. ¿La iglesia de quién? Del Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, no podrá el infierno, el enemigo, justamente doblegar, vencer a su iglesia verdadera. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado, ¿en dónde? En los cielos. Entonces
mandó a sus discípulos que a nadie dijesen, ¿qué qué? Los mandó a que dijesen ¿qué? Que no diga nada, que Él era Jesús el ungido, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y disfrutar mucho. ¿Qué versión tienen ustedes? Yo tengo una de lenguaje actual. ¿Qué decimos? ¿No es fuerte la palabra padecer? Le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser, otra vez, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, su discípulo, el que le dijo que era el Cristo, el ungido, comenzó a ¿qué? A estar diciendo, no, ¿qué es esto? Diciendo, Señor, ten piedad, compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, ¿quién? Volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Te imaginas? Estás hablando con él y dices, quítate delante de mí, Satanás. Algún esposo dice, salí, Satanás, delante de mí. Se armó una guerra espiritual. No era espiritual, de plato, vaso. Hay que tener autoridad para esto, ¿eh? Pero volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Me eres? ¿Por qué? ¿Por qué le da de tropiezo? Léanlo todos juntos. ¿Y en dónde quieren que la ponga? ¿Será tan necesario poner en todo los ojos arriba, cristianos redimidos por la sangre de Cristo? Membresía de la iglesia de Jesucristo en Bernal. ¿Será tan así? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, empieza la aclaración, después de que reprende, y todos estaban escuchando, y todos estaban viendo lo que estaba pasando, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Lean todos juntos ahí. Muy bien. Niéguese a sí mismo y tome mi cruz o su cruz. Exacto. Todos tenemos una cruz. Porque todo el que quiera, ¿qué cosa? Salvar su vida, ¿qué va a pasar? Muchos no entienden esto. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de ¿quién? De mí, que es Jesucristo, ¿qué va a pasar? La hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará. ¿Cuándo va a pagar? Cuando venga.
a cada uno conforme a sus hechos, a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán, ¿qué cosa? Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¡Wow! ¡Wow! Bendito Dios que nos está permitiendo a todos nosotros anhelar vivir un evangelio verdadero. ¿Cuántos dicen que no es fácil vivir un evangelio de verdad? Y que estamos más acostumbrados y más formados, instruidos, justamente a vivir un evangelio diluido, que no es tan así como lo dice Cristo. Esto que leí yo recién junto a ustedes, ¿lo hemos escrito alguno de nosotros o lo ha escrito el Señor? Vienen, como dicen en otras regiones, palabra del Señor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Sabíamos o no? ¿Se acuerdan ustedes todavía? Repetitivo. Lo que es por repetición, pero no se vive acá. Pasamos a los cristianos, renovados por el poder del Espíritu Santo, aceptando al Señor Jesús. Cada uno de nosotros, entendiendo qué es lo que hizo en la cruz, todavía también estamos luchando con situaciones en nuestras vidas de las cuales no podemos vivir. O todavía tenemos un montón de excusas. O todavía muchos están siendo transformados. Y siempre les enseñé que la lucha más complicada es con aquel que ya aprendió mal. ¿Cuáles son nuestras complicaciones? Con los corazones que ya aprendieron que esto no es tan así. Entonces, cuando uno empieza a hablarle de un evangelio profundo, el alma que ya está formada, ya comió de lo que es incorrecto. Ejemplo, como si nuestros chicos comieran pati, salchicha y papa frita todo el día, chisito, papa frita, y pat, y que hamburguesa. Cuando tiene 12, 13, 14 años va a tener problema del hígado, va a tener problema en los huesos, va a tener un 3 o un 4 en gimnasia, educación física, porque no tiene fortaleza. Van a tener 18, 19 años las mujeres y van a tener los hombros caídos, dolores en la cervical, dolores de cabeza porque no utilizan la sangre. ¿Pero por qué? Porque desde chicos tuvieron mal alimento. ¿Cuántas veces dijimos que en diferentes países donde los chicos ya tuvieron desnutrición, se calcula que a la 4ª generación, bien alimentados, recién van a poder terminar un estudio terciario? 4 generaciones, porque mentalmente también son afectados. Vieron que todo tiene un porqué. Entonces, si tenemos cristianos desnutridos espiritualmente, ¿vamos a poder ser parte de una iglesia vencedora? Difícil. Difícil. Entonces, es más fácil nutrir al nuevo que tratar de sacarle la desnutrición al viejo. Solamente creo en un milagro. ¿Cuántos creen en un milagro? Que Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Hace poco entendimos que la ciencia decía que las neuronas no se podían reconstruir y ahora también hay un estudio que dice que las neuronas sí se pueden reconstruir. Y siempre creímos en esa gente que tuvo grandes problemas de adicciones, que tuvieron grandes problemas mentales por causa de la adicción que tuvieron, que ellos fueron restaurados mentalmente, porque Dios es todopoderoso para reconstruir sus neuronas. ¿Lo creemos eso? Nosotros tenemos que soltar vida aún sobre huesos secos, como en el libro de Ezequiel. Si hoy a vos se te pone un hueso seco adelante, vos decís, qué sé yo, está seco, no va más. Sin embargo, Dios dice, soltá palabra, haz lo que yo te digo.
¿Crees o no, Jorge? Solamente bendecí con tu boca porque tus palabras tienen poder. ¿Yo tengo poder? No, yo soy la vida. Y en mis palabras hay poder. Si mis palabras las haces tus palabras y vivís como yo digo, yo voy a desatar poder sobre tu vida. Y lo que está seco se va a reverdecer. Entonces ahí empezamos a entender que tenemos un personaje en esta historia que, por supuesto, cuando hemos leído el texto, tenemos las tres versiones de una persona, tres en uno. Simón, el inestable. Pedro, el hombre transformado por el cual Cristo dice, sobre ese Pedro, sobre ese corazón que conoce la verdad revelada, edifico mi iglesia. Y también estaba ¿quién? El tercero, ¿quién? Satanás. Los tres estaban en Pedro. Simón, Pedro y Satanás. Simón, Pedro y Satanás. ¿Acaso no tenemos nosotros tres personas? ¿No hablamos el inestable, no habla el que está firme y no habla también el diablo a través tuyo? No, el diablo no habla más a través de mí, ¿no? Entonces ahí empezamos a entender que esto es un proceso de transformación. Y como título de esta palabra, ustedes pongan esto: no esperes a que te rompan las piernas. Decide que está al lado tuyo, no esperes que te rompan las piernas. ¿O no, Alejandro? Sí. Saúl iba a traer una masa y dice, ¿está con la masa? No, pará. Entonces, justamente tenemos en varios ejemplos la inestabilidad de las personas. Lo teníamos en un Abraham, que era el padre de la fe, por supuesto, hizo cosas gloriosas, pero también tuvo situaciones límites. ¿Se acuerdan cuando entregó a su esposa? Míralo a Abraham. No digas que sos mi esposa, decí que sos mi hermana. A ver si me matan para agarrarte a vos. Soldado que huye. Ahora, ¿qué pudo haber pensado Sara? Me entregaste. Si Dios no me defendía, ¿cuántos saben que Dios te defendió muchas veces, aun cuando otros te entregaron? Si no fuera por Dios, David venció al gigante todopoderoso con una piedrita, ¡pah!, dirigida por Dios. Y luego cayó en el gran tropiezo de estar en la terraza mirando a Betsabé. Muy linda ella, cae y manda a matar a su esposo. Situaciones límites. Nosotros vivimos situaciones límites de transformación. Te encuentras un día acá mismo hoy levantando los brazos, mañana insultando a tu cónyuge, mañana queriendo dejar tu casa, mañana queriendo hablar más de la iglesia que justamente fue usada por Dios para salvarte, o hablando mal de otros que invirtieron tiempo en vos. Y ahí se empieza a dar cuenta que la inestabilidad nuestra es terrible y tenemos que aceptarla. Todavía tengo un Simón adentro. Algunos pueden decir, todavía tengo Simones, Simonas, Simonetis. Tengo una jauría de Simones. No, claro, es una persona muy inestable. También el mismo Jesucristo, escogiendo a 12 personas, justamente a 12, tuvo ¿qué? En uno de ellos, ¿quién era? Judas. De alguna manera el mismo Señor Jesús estuvo lidiando con gente que le iba a traicionar. Y lo más terrible para nosotros y también alentador es decir, cada 12 te puede traicionar uno, así que tenés... Claro, eso forma mi mente. Justamente me capacita para poder tener capacidad de absorber cuando sé que hay un Judas. El tema es que cada 12 te puede tocar 2 o 3 Judas y ahí estás complicado.
Pero el mismo Señor estuvo viviendo situaciones difíciles. Acá es donde justamente Jesús lo que hacía era intimar con sus discípulos, no intimaba con cualquiera. ¿Con quién tenía vida íntima? Con aquellos que realmente querían de Él. Vos y yo, ¿con qué vamos a tener vida íntima? ¿Con los que no quieren servir a Dios? Yo te enseño, vos no pierdas el tiempo cuando sabés que hay gente que no quiere seguir a Dios. No intimes, no tengas tiempos de intimidad con alguien que no quiere servir a Dios. Entonces Jesús hablaba, y en un montón de pasajes hemos visto que los que se subían a la barca eran los discípulos, las multitudes quedaban en la orilla. En las iglesias, las masas no son iglesias, en las congregaciones, en los templos. Las masas, los 1000, 2000, los 3000 que vos ves, los 5000, los 6000, el recital, todo lo que vos quieras que tiene masas, no forman la iglesia. Por supuesto, ya estamos hablando de un nivel un poquito más alto, que quiero que me interpretes. No todos son consagrados. Ese mismo que está ahí a la noche vive de adulterio y no quiere casarse. Esos mismos que están ahí y que dan un grito de júbilo son los que mañana siguen engañando, matando y haciendo cosas incorrectas. Y te digo por causa de conocimiento. Porque vi, ministré, estuve con gente que nunca pensé que iba a volver, como decíamos el domingo pasado, a su vómito. Entonces es complicado que vos estés invirtiendo intimidad, ¿entendés lo que digo? Intimidad sin alguien que no tiene el corazón para el Señor. Yo limito mis conversaciones con quien tengo delante. No voy a hacer algo profundo con alguien que sé que no tiene el corazón para el Señor, o hablarle de la iglesia a alguien que es mundano, por favor. ¿Algún matrimonio allá afuera le va a ir bien sin Cristo? ¿Alguno de los que ustedes conocen les va a ir bien en su matrimonio, o a los jóvenes, o a los hijos, o a su entorno, cuando el Señor no es el centro, por favor? Pensamos que Dios va a andar acariciando a gente que le dice, sí, Dios, hasta acá, más no, más no, más no. No, yo no entiendo este evangelio. No estoy de acuerdo. Dios es un Dios de bendición solamente. Yo peleo por las bendiciones. No sé qué es lo que tengo que hacer. Dios me ama. Dios me ama. Y cuanto yo más peque, Dios me va a amar igual. ¿Cuántos dicen, es verdad? Nunca Dios va a sacar su amor de tu vida. Pero esa persona, ¿ustedes piensan que va a vivir en victoria y que es un vencedor? ¿Ustedes piensan que Dios viene con paga a esa persona? ¿Ustedes piensan que Dios viene con paga, con recompensa? ¿Ustedes piensan que le va a decir a esa persona, bien siervo, bueno y fiel? ¿O le va a decir, apártate de mí, Satanás? No los conozco hacedores de maldad. Nunca tuvieron intimidad conmigo. Siempre vinieron por los panes y los peces. Caminaron junto a los leprosos, pero no me quisieron a mí. No me quisieron a mí, no me desearon a mí. No quisieron tener comunión conmigo. Entonces, hermanos, ustedes tienen que, y todos tenemos que anhelar vivir, el desearlo a Él, a pesar de todas las cosas que todavía tengamos ausencia de ellas. Él es nuestra fuente de disfrute, de amor, de gozo, de paz, para poder realmente vivir con plenitud y disfrutando del Señor. Entonces viene la pregunta fatal que le dice acá, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Qué habíamos leído? ¿Qué habíamos leído que decían los hombres? ¿Qué decían que era? Vamos, griten un poquito. Elías, Juan el Bautista, Jeremías, uno de los profetas. La gente siempre va a tener un montón de opiniones de vos. Ahí viene el evangeloco. Me viene a hablar de vuelta, está más loco, le van la cabeza en la iglesia. Ahora se viene a hacer el santulón. Ahora se viene a hacer la santita, yo conozco tu pedigree, conozco, ¿dónde te conozco? ¿Dónde tuviste? Me dice a predicar a mí de santidad, anda a lavarte.
Claro, muchos no pueden predicar en su casa, ¿no es cierto? Muchos no pueden predicar en su familia. Pero nunca te pongas mal, porque realmente Dios te salvó, y Dios te limpió, y Dios te perdonó. El mismo Jesús dijo, no pudo hacer muchos milagros, porque la gente era incrédula, porque conocían que era el hijo del carpintero. Entonces, por supuesto, como decía Jesús, nadie es profeta en su tierra. Pero no te agarres de eso, porque vos seguís siendo un salvaje y querés predicarle a todo el mundo. Te dices, nadie es profeta en su tierra. Pero vos sos un diablillo, sos un Satanás. Entonces, no se aprovechen de cosas que realmente tenemos que cambiar. Y luego, justamente, ahí viene la otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué dice la gente que es? Y dijimos, la gente no se va a poner muy de acuerdo con vos. No pretendas estar a la altura de lo que la gente diga de vos como para valorizarte, por favor. Tenés que tener una identidad nueva en Cristo Jesús. Tenés que saber quién sos en Cristo Jesús, porque si no el mismo enemigo te va justamente a taladrar, a herir en ese lugar de baja estima, en ese lugar de rechazo o de abandono por quien fuiste. Entonces no pretendas oír a otros de lo que dicen quién sos vos. Jesús no se metió con ninguno de ellos. Estuvo diciéndole Jesús a la gente, hey, yo soy el Cristo, el ungido. Ahora la pregunta ¿cuál es? ¿Quién dicen ustedes que soy? ¿Viste cuando vos le preguntás a alguien de algo periférico, a la redonda, al tumulto? Otra cosa cuando decís, ¿y vos qué decís que soy, María? Hablaron y después le digo, ¿y vos? ¿Cuántos había ahí reunidos, los discípulos? ¿Cuántos eran? Rápido, tiene que decirlo, ¿eh? 12. ¿Escucharon muchas opiniones ahí? ¿Quién habló nada más? Pedro. Muchos se quedaron en silencio. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es que mucha gente, la mayoría, queda en silencio. Eso mata a la iglesia. Porque son muy pocas las personas que tienen convicciones de quién soy, de quién es Cristo, quién es tu familia, quién es tu esposo, quién es tu esposa, quién son tus hijos, quién es tu entorno, qué evangelio vivís, qué evangelio predicás, qué unción vivís, qué sacrificio vivís, qué crucifixión vivís. Entonces, el silencio de muchos termina matando un montón de cosas dentro del cuerpo de Jesucristo. Entonces, si vos te encontrás con gente que habla mal, no defiendas lo indefendible, pero nunca permitas que la iglesia del Señor sea tocada, porque van a estar hablando de Cristo. Entonces, lo que hay que defender es la vida de iglesia en Cristo Jesús. No defender a alguien, defender a Dios en la iglesia. Y vos decís, pero Dios no necesita defenderse. Por supuesto, tampoco lo hizo Jesucristo, pero es confrontador. Es justamente algo que necesitamos tener convicciones, porque muchas veces hay gente, hombres, padres de familia, mujeres, hijos, que no saben por qué jugarse, que no saben realmente por qué están dispuestos a morir. Miren si Jesús en su itinerario hubiese tenido dudas de nosotros. Jamás. Era inclaudicable. Entonces hay veces que nosotros pretendemos que las cosas se sanen en nuestro entorno cuando nosotros no tenemos convicciones. ¿Tenés convicción como joven de santificarte por causa de Dios? Entonces vivilo. Sé que tuvieron una charla poderosa el sábado, ¿no es cierto? Ahí creo que leyeron Proverbios 3 y demás. Y se metieron con el Facebook. ¿Y cuántas claves? ¿Y quién tiene claves para...? Todos quedaron... Ahora, es importante que estemos viviendo sin estar escondidos. Es importante que un joven no tenga nada que esconder. Es importante que un hombre, una mujer en su casa no tengan una clave en el celular. Cosa que a veces le ven algún mensaje por ahí apócrifo.
que no está en el canon de la santidad. Borrando todo. Siempre queda una pistita y siempre el diablo se las... Acá estoy. Cuando quiero entro, cuando quiero salgo. Cuando se van de la iglesia, me corro, para que no haya problemas. Cuando va a la iglesia, aparezco. Para que digan que cuando vienen al Señor las cosas se ponen feas. Más vale, porque tenés que cerrar las puertas que siempre tuviste abiertas. Tenés que enderezar los caminos que siempre estuvieron torcidos. Tenés que vivir realmente en santidad. Entonces, acá es donde justamente solo un valiente se entregó por el Señor. Y ahí es donde dice el Señor: Pedro, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La primera vez que alguien habla direccionado por Dios, siempre hablando del rema de Dios, sin tener el Espíritu Santo dentro. Se lo reveló el Altísimo. Por eso quedó justamente impresionado el Señor. Y justamente es lo que esto hace que todos nosotros podamos tener esa definición y esa luz para vivir con esa revelación de Dios y entender que realmente el Cristo era el ungido. Él era realmente esa persona que vino a nosotros para que al salvarnos tengamos victoria en todo lo que emprendemos por causa de haberlo conocido a Él, pero apropiarnos de su vida. Pedro se estaba apropiando de su vida. Él estaba diciendo sin lugar a dudas: tú eres el Cristo, el ungido. Sin embargo, todavía no estaba formado por completo Pedro. Entendía en parte como a veces entendemos nosotros. Entonces, ahí es donde le dice Jesús: Pedro, sobre esta roca, o sea, sobre esta verdad revelada, quiero edificar mi iglesia. Entonces, Dios no puede edificar su iglesia con espaldas débiles que todavía titubean quién es Jesús para su vida. Jesús no podría edificar su iglesia sobre hombres y mujeres que todavía cuestionan si Dios es el centro o no, si hay que crucificarse o no, si hay que negarse o no. Entonces Dios nos está exigiendo, Dios, no Jorge, su palabra, no Jorge. El domingo pasado dijimos: no puedo volver atrás. No puedo hablar un evangelio diluido. Antes me mato. Si Dios te reveló la verdad, ¿vas a vender la verdad por ganancias? ¿Por estar de acuerdo con las masas? Va a llegar el momento que te vas a tener que salir de todos esos lugares donde te reís de cualquier cosa y que todo está bien y que todo Dios lo va a cambiar y que todo Dios lo va a transformar y que todo Dios va a sanar y que todo Dios va a llegar a su tiempo. Sin la entrega de un corazón que tiene que entender que es de Dios por completo o no es de Dios. Todos tenemos problemas en nuestro propio hogar. Los hijos con las madres y los padres, las esposas con los esposos con las esposas. Hay problemas por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque no todos entienden el mismo evangelio. No. No es tan así como dice Jorge. Yo no estoy de acuerdo. Él hace un monólogo. Yo no lo puedo interrumpir porque estamos en la congregación, pero no estoy de acuerdo. Algo por acá adentro se te mueve y te dice: no es así. Yo creo que esto no es así. Entonces ahí es donde justamente entramos en esa guerra. Y donde por supuesto Jesús nos está hablando de que tenemos que tomar decisiones. Por eso le dice a Pedro: bienaventurado. Bienaventurado. Porque se te reveló la verdad, pero Pedro todavía necesita ser transformado. Todavía hay problemas en vos.
Todavía hay cosas que no funcionan. Vos estás a medias. Justamente todavía está a medias. Entonces acá encontramos en un mismo evento, en una misma situación, las tres personas. Encontramos a Simón, el inestable, el duditativo, el que dice pero después no hace. Encontramos al Pedro, del cual se le reveló el Señor, el cual Dios le dijo: sobre esto, esta parte quiero de vos, esta entrega quiero de vos, esta convicción quiero de vos, acá voy a edificar. Y también nos encontramos, dijimos, con el mismo Satanás. En el momento de presión, vos y yo vivimos circunstancias donde estas tres personas generalmente emergen. Dígame cuántas veces bajo tu presión dijiste cosas horrendas. Presión. Parece la serpiente. ¿Y por qué no te vas al... Dios te bendiga? No me busqué, que me vas a encontrar, te dije: soltame, no les más, orá, andá, encerrate a orar. Si no me vas ¿a quién va a encontrar? ¿A Simón, a Pedro o a Satanás? A Simón ya lo encontró, el inestable, un loquito un día, un santo a los 10 minutos, un demonio a los 20. ¿Se encontraron con gente así? No diga nada acá, te están todos mirando, no diga nada, quieto, quieto. Nadie mira el ombligo de él, ¿viste? En tu casa sí, yo sé a quién. En un momento un santo acá, y el esposo, la esposa, el joven: así no quiero, Padre, toda mi vida. Me quisiera quedar acá adentro. Después sale, ¿viste? El auto, y no es nada comida, porque siempre la misma amor que nos une. Empiezan los problemas donde la gente dice: ¿para qué ir a la iglesia? Soy un hipócrita. Y viene el diablo: tenés razón, la verdad, ¿para qué vas a ir? Es un tema esto, ¿verdad? Lo que decía Jorge es verdad. Andate, si no te va la cosa, andate. Y la gente, ¿qué le dice a ese diablo? A vos te digo que sí, a él le digo que no. Tenés razón, diablo, ahora me doy cuenta, me trajiste luz. No me puedo ir tan tarde de las reuniones. Es mucho. Este cuerpo está castigado por la vida. Este lomo no aguanta más. La casa, el trabajo, los hijos. Me va a romper la cabeza. Yo no puedo acostarme tan tarde. ¿Qué pasó con Tinelli, che? 2:30, 1 de la mañana. Y bailó y hizo el perreo. Facebook, viste, todo, 3 de la mañana, 4. Está conectado, así como con la mano, está conectado. Entonces vos decís: qué fácil que le es al diablo a algunos engañarlos. Ahí es donde vos decís: ¿qué pasa acá adentro? Falta de convicciones. Alguno puede decir: la verdad, a Pedro no lo vi nunca en mí. Como diciendo: todavía no tengo una revelación. Estoy complicado. Otro puede decir: la verdad, si soy un demonio todos los días, estoy complicado. Mal. Entonces, yo quiero alentarte para que entendamos que estas tres personas estaban siendo transformadas. Hay un proceso, tenete paciencia. Si Dios te tiene paciencia o no. Si no, ya no estarías acá. Hoy estás acá porque Dios quiere hablarte. Quiere definir cosas. Quiere realmente hablar cosas. Esto mismo le pasaba un poco a Job. ¿Vieron lo que decía Job? Y Dios me va a levantar del polvo y me va a terminar siendo como oro refinado. Maldito los pechos que me amamantaron. ¿Era un hombre cambiante, Job? Maldito soy entre los hombres. Oh, Señor, tú te revelaste. Antes te había oído, más ahora te... Job estaba siendo también tratado. ¿Cuántas veces dijiste un montón de cosas incorrectas y después te metes en el altar a arrodillas? Señor. Gloria a Dios por esas circunstancias. Pero el Señor quería justamente ir bien al fondo. ¿Y qué le dice Jesús después? Shh.
no le digas a nadie quién soy. No le digan a nadie quién. Locos. El ungido no podía hacer propaganda. El que estaba lleno de dones no estaba dispuesto a repartir tarjetas. Invítame, tengo una prédica acá, mírala, por favor. Se mueve mucha unción, fuerte, cuidado. Cuando la veas, sentate. Nosotros somos iguales a Jesús, que le diríamos, shh, no digas nada de lo que pasa acá adentro. No digas nada, que Dios se mueve muy fuerte. Y empezás a darte cuenta que justamente el Señor muchas veces nos guarda, nos oculta. ¿Para qué? Para que no te maten, para que no me maten. Porque muchas veces, aun siendo un Simón, Dios te puede usar, pero todavía no estás formado, Dios te está escondiendo. Entonces alentate, porque si vos decís todavía, ¿cómo puede ser que yo tengo todos estos dones, toda esta unción, toda esta gloria? Necesitamos filmación, necesitamos meterlos por internet, necesitamos agrandar el ministerio. ¿Cómo lo hacía Jesús? No le digas a nadie. Entonces es poderoso para que vos y yo vivamos en el secreto, porque Él decidió escondernos para que no nos mataran. Él decidió escondernos aun cuando las cosas están mal, para que no el diablo no mate el propósito de Dios. Yo sé que dentro de cada uno de nosotros hay un tremendo potencial que está siendo formado por el poder de Dios. Y a su tiempo Dios nos va a usar a cada uno de nosotros, porque momentáneamente es necesario que Él, si es necesario, nos mantenga escondidos para que no nos maten. Entonces tengamos esperanza, fe en lo que Él nos entregó para justamente impartir a su pueblo, porque sé que Dios está en control de cada uno de nosotros. Entonces es ahí donde justamente nosotros tenemos que entender que es necesaria una vida escondida en Dios, para que justamente no el enemigo mismo no te corone antes de que vos y yo seamos crucificados. Le sería fácil destruir el enemigo a una persona que no está consagrada por causa de sus dones. Porque el enemigo busca coronarte, darte una posición sin tener una vida de cruz. Hay mucha gente entre nosotros que es preciosa enseñando. Y ha habido entre nosotros, y yo lo que viví a través de los años, abogados, doctores, arquitectos, gente de tercer nivel, gente muy preparada intelectualmente, pero que si el enemigo, justamente, si Dios no los ocultaba y los coronaba antes de tener una vida crucificada, los iba a terminar destruyendo. Porque iban a tener un servicio almático, no espiritual. ¿Cuántos están entendiendo que vos y yo, para impartir lo verdadero del Señor, tenemos que tener una vida crucificada? Una vida donde realmente nos podamos negar a nosotros mismos. Entonces, Jesús no recibió la corona antes de ser crucificado. La corona se obtiene después de ser crucificados. La corona se obtiene cuando alguien vive en la cruz. Es ahí donde realmente nosotros recién vamos a poder ser usados por Dios, por alguien que realmente está dispuesto a crucificarse. Lo mismo pasaría en todas las áreas de nuestra vida, donde necesitamos vivir esto. Porque justamente después de esa tremenda debate, circunstancia, donde experimenta el Señor quién dicen que soy, ustedes quién dicen que soy, la aparición justamente de este hombre, Pedro, con su revelación. Ahí es donde justamente Jesús, luego de todos esos debates, le dice, porque me es necesario padecer. ¿Qué le dice Jesús? Me es necesario padecer. Algo que desapareció literalmente de las filas del Señor.
de la iglesia. La falta de enseñanza de que el cristiano inevitablemente va a padecer. Vas a padecer por causa de Cristo en medio de tu familia, en medio de tu matrimonio. Pero es una locura hablarlo. Y ese gran problema no solamente lo vivimos en la iglesia, también lo vivimos en nuestras casas, cuando a nuestros hijos los sacamos el peso de lo que tienen que hacer y sus responsabilidades para justamente robarles a ellos la fortaleza. Entonces les alivianamos todo para que no hagan nada y la famosa frase, no quiero que sufran como sufrí yo. Y no estoy hablando de locuras, estoy hablando de que hemos cometido un montón de errores. Por eso entiendan, se han formado discípulos de cartón que no se quedarían después de hora para atender a alguien, que les es más importante su propia vida que la necesidad de otros. No tengo tiempo para mí porque voy a tener tiempo para el otro. Yo necesito cuidar mi hogar. Y los discípulos del Señor, ¿qué necesitan hacer? Esa misma gente que te está pidiendo ayuda a los que sirven al Señor, son los que justamente no quieren dar nada. Y son los que están detrás criticando. Pero cuando viene el problema, les viene una revelación de que esa persona que se consagró sí tiene la respuesta. Y todos teníamos que responder, tenés al Cristo, al ungido para que te ayude. No, pero sí, yo te entiendo, pero Dios te va a usar a vos. No. Yo tengo que comer asado sábado de la noche. Estoy de fiestita con mis hijos. Gloria. Dale, Pepe, ¿trajiste los riñones? Sí. Che, pero mira que se están muriendo. ¿Y qué si se muera? Señor, ¿no interviene? Yo no soy Dios. ¿Está mal? ¿Está mal, Leo? ¿Está mal, Alejandro? ¿Sos un mal padre? Te dije que eso te iba a pasar. Dejaste mucho a tu familia. Se te vino abajo el negocio. Chale un poquito, siéntate, no tomes mate. Llega por los bizcochitos, sol de oro. 9 de oro. Me equivoqué, yo no le pegué el otro. Entonces empezamos a darnos cuenta que los demás sí, para el momento donde las papas queman, donde todo se viene abajo, donde el rancho, que estaban bien con Dios, los que dicen que te rompieron la cabeza en la iglesia, los que dicen que no era tan así el evangelio, que después tienen problemas a futuros, son los que. Entonces, esto es lo que yo siempre intento aportar, impartir al pueblo verdadero de Dios. Como dijimos la otra semana, no todos lo van a entender. No estoy dispuesto a agradar a las masas. No estoy dispuesto, como dijimos al principio, a andar junto a las manadas. El mismo Señor decía, mi pequeña manada, mi pequeño remanente. Entonces, si vos te vas a andar codeando con todo el mundo que vive como quiere y luego te callás la boca con muchos discípulos, ¿quién soy yo? ¿Cómo es que se edifica la iglesia y en quién el Señor encuentra a alguien que pueda edificar la iglesia? Ahí es donde justamente nos sirve el hablar por hablar, porque cuando nos encontremos con el Dios Altísimo, las palabras mentirosas, engañosas, donde dijiste cosas que sabías que estabas mintiendo, pero no te importó, lo hiciste para defenderte, se van a terminar. La verdad absoluta va a salir delante del Altísimo, porque Él todo lo sabe y Él todo lo ve. Entonces, todos tenemos que entender que pasamos por cambios. Justamente
todos tenemos que entender que ese padecimiento te lleva a pasar por cambios. El punto es permanecer a pesar del sufrimiento. ¿Cuántos dicen es verdad? Necesito permanecer en medio del proceso de los cambios. Necesito permanecer mientras mi matrimonio se está sanando. Necesito permanecer mientras mis hijos se están sanando. Necesito permanecer mientras mi economía se está sanando. Necesito permanecer. Como decía Pablo, estad pues firmes. Cuando haya terminado todo, estar firmes. No cualquiera va a poder hablar de estar firmes en medio de los padecimientos. No cualquiera va a permanecer en su matrimonio. Si realmente no sabe quién es en Cristo, todo el mundo tiene una puerta de escape. Si la cruz es muy pesada, yo me salgo. Si esto justamente se me complica, yo salgo. Por eso Pedro, cuando Jesús le dice que le era necesario padecer, a él lo llama aparte y le dice, ¿qué haces? Jesús, por favor, esto no te conviene. ¿Cómo que muerte de cruz? ¿Cómo que negarte a vos mismo? No te lo mereces. Decime si Satanás no se manifestó a través de la boca de tu madre o de tu padre, o de alguno de tus hijos, trayéndote a memoria lo que hiciste antes. Vos a mí no me digas nada porque yo sé lo que hiciste, aunque nunca te lo dije, te lo digo hoy. ¡Wow! Yo sé de dónde venís y yo sé, papá, lo que hiciste vos con... No me vengas a retar a mí ahora porque yo ya crecí y sé lo que hiciste en tu pasado. Los otros padres tiernos, por favor, hijo, no dejes a tu familia por la otra gente que vive mal. Que se arreglen. Eso no es el Señor. Eso no es vida, que te acuestes tarde y te ocupes de otros cuando tu familia tiene necesidad. Por favor, hablemos de un evangelio desde otro lugar. Este sacrificio es una locura. Estas cosas que te pasan ahora son porque descuidaste tu vida. Loco, pará. Dios no es un sacrificio. Dios no es eso. Dios no te pide otras cosas. Negate a eso. Ojo con la iglesia, yo ya los conozco, yo ya los vi. Entonces ahí viene la confusión de mucha gente que usó a la gente para ganancias propias con el verdadero evangelio. Todo el mundo quiere estar de fiestita, pero nadie quiere trabajar. Todo el mundo quiere estar en los aniversarios, pero todos quieren ver el partido de la Copa América ahora. Escuchen, nadie critica a nadie. Lo que vos sabés que viviste es diluidamente, le hablo a los más mayores, lo que vos sabés en tu corazón que Dios no estaba en esa decisión, por favor, no busques excusas. Mírate, porque entiendan que esto es así. ¿Vieron cuando uno justamente está en una reunión como la de hoy y es confrontado en la vida del Señor, sabiendo que hay cosas que justamente son las que no estás dispuesto a hacer? Cuando te las dicen, yo te quiero hacer entender, te viene algo que es contrario. Rechaza. Por eso Pedro, cuando habla del sacrificio, reprende. ¿Cómo reconviene? ¿Cómo, Señor? Pero no. Y ahí que aparece Jesús, ¿qué dice? Te reprendo, Satanás. Es difícil reprender a alguien a cual vos amás. El diablo siempre va a buscar a alguien alrededor tuyo del cual vos tengas toda la confianza. Porque cuando él hable, vos por amor vas a callarte la boca. Cuando en realidad no tenés que casarte con nadie, tenés que decirle, esto no es de Dios. Esto es satánico lo que me estás diciendo. Y no te lo permito. Conmigo no lo hables. Esa era la capacidad que tenía el ungido, Cristo. ¿Sabía si hablaba Simón?
sabía si hablaba Pedro y sabía si hablaba Satanás. Entonces él no hacía componendas ni negociaciones. Y Pedro se equivocó en reprender lo que justamente era satánico. ¿No te has pasado reprendiendo cosas que justamente no podías reprender? Las tenés que padecer. La tenés que sufrir. ¿No te encontraste peleando contra el diablo cuando era un trato de Dios para que te niegues a vos mismo, a vos misma? Estamos entendiendo el concepto. Estamos entendiendo que mucha gente reprende lo que no tiene que reprender porque justamente estaba la obra de Dios. Estaba la obra por completo de Dios. Ahí es donde justamente aparecen los problemas. Por otro lado, es muy posible que todos, la mayoría, lo que quiera con Jesucristo no es tener un problema de reprensión y de exhortación. Quieren tener una vida tranquila con Dios. Quieren estar en paz, sin guerra. Entonces, no es posible. No pretendas que tu vida sea un camino de rosas, porque siempre lo dijimos que esto no es así. Siempre va a haber un enemigo dentro, la carne, el mundo, el yo, que va a evitar justamente el negarse a hacer la voluntad de Dios. Entonces, acá es donde todos tenemos que tomar decisiones. Acá es donde muchos esto les resulta chocante, fuerte. No hay acceso. No creo en ese Dios. Entonces, me ha tocado vivir con gente, y tenemos el testimonio de estos días, una persona que dice, por hoy mismo me voy a otro lado. Porque lo que hablaba Jorge no es que no es verdad, pero no estoy dispuesto a vivirlo. Para mí es muy fuerte. Y necesito restaurar mi familia. ¿Qué necesitaba? Para él era muy... ¿Qué es fuerte? ¿Vivir rectamente? ¿Pelear contra el diablo? ¿Sacarlo del lugar donde estuvo siempre? ¿Dejar de ser una persona pasiva? ¿Dejar de llorar a las noches cuando te acostás y que nunca las cosas se terminan en victoria porque siempre volvés a la misma situación de inconformismo, de indecisión, de esa falta de búsqueda verdadera con Dios? ¿No te pasan que vivís días donde estás en lo alto y otro día estás en el subsuelo? Un día tenés ganas de venir a la iglesia, varios días no. Ese es tu problema. Te acostumbras a vivir así y cuando te piden algo de más, diciéndote, este es el camino, el angosto, no hay camino ancho, te negás. Cuando te negás, te quiero hacer entender que justamente te pido que te acuerdes cuando llorás. Te pido que te acuerdes cuando el diablo te vuelve a remover la herida que ya tenía que haber sanado. Te quiero recordar que ahí donde las cosas no cambian es porque vos no quisiste cambiar. Porque aparentemente la cruz era muy fuerte, el mensaje era muy fuerte. No puedo creerlo. Hay veces que no puedo entender y ahí es donde Dios me dice, no. Estás equivocado en tu forma de pensar. Me oyeron, pero no quisieron. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise poner debajo de mis alas, mas tú no quisiste. La gente quiere vivir a Dios sin conocer a Dios. La gente quiere que se sanen los problemas y tengan una sanidad mental y emocional cuando no conocen de la palabra. Este martes, el discipulado, faltó bastante gente con algunas complicaciones, pero entiendan, el gran problema es en que la gente no quiere esfuerzo. Tiene muchas cosas que hacer antes que la de Dios. ¿Sí?
Seguí con tus cosas. Por favor, seguí con tus cosas. Jesús no andaba detrás de las multitudes, tenía intimidad con los íntimos, con los que le seguían. Entonces, se encuentra Jesús acá en la cruz, con los dos ladrones. Y él en esa cruz estaba predicando, hablándole a uno de a los dos, pero le hablaba a uno cuando éste abrió el corazón. Entonces entiendan esto, Jesús en la misma cruz, él predicaba. ¡Ja! ¿Quién de ustedes, cuando está siendo crucificado, sigue hablando de Jesús? ¡Ja! Qué difícil es hablarle a alguien del matrimonio cuando tu esposo o tu esposa se está yendo a tu casa crucificado. Qué difícil es hablarle a una madre y a un padre de los hijos que van a estar bien y van a salir de la droga cuando en tu propia casa es un caos. Crucificado. Sacando a otros de la ruina y tengo fracaso en mi propio hogar. El infierno no respeta posiciones. Pero si te callás mientras estás siendo crucificado, esa es la intención del diablo para que vos te bajes de la cruz. Porque el diablo te va a decir de todo como le decían a Jesús. ¿Por qué no te bajás si sos Dios de esa cruz por la cual me estás hablando? Es difícil hablarle a otro de prosperidad cuando tu propia economía está destruida. Crucificado. Dos ladrones. Lo que te quiero mostrar en este evento es que los ladrones se negaban a morir. Luchaban contra justamente la experiencia de negarse a sí mismos. Hacían fuerza para que justamente en la falta de oxígeno que les perjudicaría el estar tirados, les ahogaría el oxígeno, entonces hacían fuerza. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos haciendo fuerzas porque no queremos morir? No queremos morir. No queremos morir. Y justamente por no morir tenemos todos los problemas que tenemos. Justamente por no negarte al yo tenemos los problemas que tenemos. Justamente por no querer morir a los deseos del mundo y a los deseos de la carne, tenemos los pleitos que tenemos. Mirad en tu entorno cuántos de tus hermanos o hermanas tienen diferentes circunstancias horribles que se pudieron haber evitado porque son cristianos. Pero viven la derrota, viven la escasez continua porque no han elegido el crucificarse, el negarse a sí mismos. Entonces tendríamos que decir, apúrate a morir, apúrate a morir, apúrate a morir porque se te va a complicar. Entonces ustedes entiendan, cuando vienen los soldados, lo que hacen es acercarse a la cruz y mirar a los ladrones. Y cuando miraron, ¿qué pasó? No habían, pueden subir los chicos de la música. Cuando miraron a la cruz, a esa gente, ¿qué pasó? No estaban muertos. ¿Qué tuvieron que hacer? No agarraron el mazo y por causa de no haber muerto, le tuvieron que romper las... Lo triste para un cristiano es que por no querer negarse y morir, alguien tenga que venir a romperte las piernas. Decime si no es verdad que a mucha gente hoy en día se le están rompiendo las piernas y no está bien. No tendría que ser así. Cuando miraron a Jesús, Jesús ya estaba muerto, porque su entrega fue voluntaria. No se equivoquen,
Jesús no fue sufriendo la cruz, Él fue con gozo, puesto los ojos en nosotros que estamos acá. En Isaías dice, Él fue tomado como maldito, fue herido por Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Herido por quién? Por Dios, por amor a nosotros. Entonces, acá es donde cada uno de nosotros tiene que entender que esa muerte fue porque Él tuvo el deseo voluntario de morir en esa cruz. Entonces, ¿por qué esperar que alguien tenga que romperte las piernas y no tener una entrega voluntaria? ¿Por qué nos seguimos negando con cosas baratas, con excusas que no tienen sentido? ¿Cuáles son tus excusas? Que no te permiten negarte a vos mismo. El tiempo, el sueño, el dinero, la escasez, la falta de ganas. ¿No te interesa que todo se viene abajo alrededor? ¿No te acordás de dónde Dios te sacó? Qué fácil le es a los cristianos muchas veces olvidarse de donde justamente Dios nos sacó. Por eso, hermanos, ahí es donde Jesús, después de vivir esa experiencia, les dice a los demás, el que no está dispuesto a tomar su cruz no es digno de mí. El que me quiera seguir tiene que estar dispuesto a morir con muerte de cruz. Mi pregunta es, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es mi cruz? No te la podés sacar. Quizás tu cruz sea un pasado donde todavía hay gente que te sigue rechazando, te sigue afectando por las cosas que pasaron. Quizás tu cruz sea un momento muy difícil, muy inestable en tu vida matrimonial, de la cual el enemigo está diciéndote es muy fuerte para vos, esto no es así, salite de esto. Ahí es donde justamente el infierno te está diciendo no mueras, no tomes esa cruz. Ahí es donde aparece Satanás para decirte que no es tan así el evangelio. Por favor, despertemos. ¿A dónde? Si el mismo Cristo me está diciendo, por favor, Jorge, tenés que entender que esa entrega tiene que ser voluntaria. Yo no te voy a forzar, vos tenés que tomar decisiones. A tu corazón le tiene que ser agradable mis palabras. A tu corazón le tiene que ser justamente deleitosa mi voluntad. Entonces, ahí es donde yo digo, hay algunos que no van a seguir al Señor, porque no quieren, hermanos, no quieren. No pelees con esa gente. Orá, pero no pelees con ellos. No trates de cambiarles los conceptos, porque algún día Dios, si es necesario, va a quebrantarlos por causa del amor que les tiene. Pero hay gente que no se va a salvar. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos se salven. Pero algunos no quieren escoger los caminos justamente del Señor. Entonces, el que quiera seguirme, tome su cruz. Y yo me encantaría que en esta Santa Cena, rompiendo filas, podamos realmente decir, Señor, hay cosas que sé que tengo que definirme. Hay cosas que sé que estoy luchando en mi corazón y aún cuando veo el dolor, cuando se me hace tan
carne lo que estoy viviendo, cuando vienen pensamientos contrarios que intentan sacarme de tu voluntad, cuando veo que en mi casa todavía todo es un descontrol emocional, cuando veo que en mi entorno familiar las cosas no están, Señor, siendo como lo anhelo, aun cuando fui a la iglesia muchas veces, aun cuando me oraron, aun cuando leí tu palabra, pero hoy me doy cuenta que no se trata de nada de eso, se trata que no te entregué la vida como debo de entregarla. Ahí es donde tenemos que entender que si no te negás y no tomás esa cruz, es imposible vivir una vida cristocéntrica. Entonces los llamaría a todos aquí adelante mientras vamos a ir a compartir la cena del Señor, a todos los que están dispuestos a todos los que en su corazón están entendiendo la necesidad que todos tenemos de tener decisiones. Vengan, iglesia, todos los corazones que sepan que hay algo que te estás definiendo por lo que Él es y representa en tu vida. Todos y todas los que realmente están comprendiendo de qué estamos hablando. Si permaneces firme hasta el final, ahí viene la recompensa. No antes. No antes. No antes. Jesús tuvo que experimentar el gran dolor de haber sido abandonado por el Padre en el momento que se hizo maldito por nosotros. Él necesitó ser alzado en la cruz para que al nosotros mirarlos, el veneno que estaba en nosotros sea totalmente redimido. Si no mirás a Jesús, es muy difícil que lo que todavía circula por dentro, que no es de Dios, se sane. Entonces, justamente el no negarnos, el pretender la intervención de Dios sin entregar nuestras vidas, sería una locura. Entonces yo quiero apelar a que si el Señor nos despertó, en tu vida haya una gran reflexión, no solamente en este lugar, sino cuando te encuentres solo, sola, en tus decisiones, en tu recámara, ahí donde quizás habite Simón, Pedro y el mismo Satanás, queriéndote reconvenir, queriéndote convencer de que no es tan así. Vos tomes decisiones y sepas a quién reprender. No reprendas lo que no se puede reprender. Reprendé como lo hizo Jesús, a aquel que le dijo: Pedro, ¿por qué pones los ojos en las cosas de los hombres y no en mí? En las cosas de arriba. Iglesia, ¿a dónde pensamos llegar? Siendo escaso y escasa para Dios. Le hablo a la juventud que está tomando decisiones para su vida. Le hablo a hombres y mujeres que no lo dieron todo por Dios. Muchos guardan su economía y no sé a quién le creen. Muchos guardan su casa cuando la palabra dice: el que quiera salvar su vida la perderá. Este hombre que no vino está diciendo: tengo que recuperar mi familia. La está perdiendo. La está perdiendo. Otros dicen: me voy a encontrar con Dios fuera de la iglesia.
Te reprendo, Satanás. Estamos amando a esa gente, pero es necesario mirar todo lo que está pasando, porque lo vivió el mismo Jesús. Vos misma, mujer, retuviste los dones que Dios te dio. ¿Dónde pensás usarlos? ¿Dónde querés sin la cruz? Olvídate. ¿En tu vida cómoda? ¿Querés tu vida tranquila, hombre? ¿Querés tu vida tranquilo? Decime cuántas veces te quedaste mirando televisión en la cama. Y a colación de esa actitud, ¿cuántas veces te encontraste llorando sabiendo que Dios no pudo usarte porque vos no estabas en el lugar correcto? ¿Cuántas veces el remordimiento tuvo acceso a tu corazón justamente porque sabes que lo que te estaba pasando en tu entorno, en tu familia, es por causa de que vos nunca quisiste sacrificar lo que Dios te pidió que sacrifiques? ¿Cuántas veces tuviste que volver a rumiar el mismo dolor, la misma angustia, la misma crisis, la misma lucha en tu matrimonio, los mismos ataques de celos, los mismos ataques de pánico, porque te saliste de la cruz? El diablo logró que te bajaras. Y dijimos, no hay corona sin cruz. No hay corona sin muerte. Y no hay vencedores sin vidas crucificadas. No hay gente profunda sin cruz. No hay dones que fluyan para siempre sin cruz. Es por eso que Dios nos está hablando. Y acuérdense, no vamos a estar con mucha gente, vamos a estar con poca gente. Acuérdense, no todos son discípulos. Acuérdense, no todos están ungidos. Entonces Jesús les dijo, no digan quién soy, no necesito propaganda. No necesitas propaganda, Dios es tu mentor. Dios te conoce desde que naciste del vientre de tu madre. Dios te formó. Dios te tenía esculpido en las manos. Entonces, acá la única diferencia la podemos hacer nosotros si en realidad nos entregamos. Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo. Aquí están tus hijos. Aquí están los que hoy tú querías que te escucharan. Aquí están, Señor, tus hijas que te están pidiendo dirección. Señor, si es necesario que tú nos reprendas, hazlo. Porque si me es necesario, Dios mío, Pedro no quería perderse. Cuando tú lo exhortaste, él hizo lo que tenía que hacer. Postrarse delante de ti y decirte, sí, Dios. ¿Acaso no lloró Pedro cuando él dijo que no te iba a negar? Mas tú lo volviste a tomar y le dijiste, Pedro, ¿me amas? Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu tiempo. No esperes que alguien venga a romperte las piernas porque no querés morir. Porque te es difícil negarte a vos misma. No son tus sueños. No es tu propósito. No pongas los ojos en las cosas de los hombres. Pon tus ojos en las cosas de arriba. Porque el que quiera salvar su alma la perderá. Mas aquel que me la entrega, la hallará. Es tan difícil.